Bueno, amados, Hechos 13, versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bueno, dos puntos, ¿verdad? Para enlistar, y dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, wow, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, gracias. Hay algo muy importante en esta iglesia de Antioquía. Le voy a decir, si hay algo que nosotros debemos de hacer es parecernos a la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, la iglesia de Jerusalén es una iglesia importante, era columna, pero era una iglesia judía. En cambio, la iglesia de Antioquía va a nacer, vea cómo incluso nació, no nació por el impulso de los judíos, porque los judíos ni le hablaban la palabra a nadie, ¿verdad? Sino que nació por el impulso de quienes, de los gentiles, de los griegos, que estuvieron ahí hablando la palabra de Dios. Ahora, observe lo que dice ahí Hechos 13, 1 a 3, ¿verdad? Vea la calidad de líderes, la calidad de líderes que tiene esta iglesia de Antioquía, ¿verdad? La calidad de líderes que tiene esta iglesia de Antioquía. ¿Qué calidad de líderes tiene? Ricardo, ¿tiene ahí algo apagado o encendido? No, es que me estoy lavando las manos, que andaba en la calle. Eso era. Se oía todo. Sí, sí, no, está bien, disculpe. Sí, ok, estaba diciéndole que vea la calidad de líderes que tenía la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Bernabé, Simón, Níger, Manaén, etcétera, etcétera. O sea, era una calidad de líderes bastante interesante. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener claro en cuanto a esta iglesia es que del 1 al 7, capítulos de Hechos 1 al 7, Dios está estableciendo el Evangelio en Judea, en Jerusalén. Después, a partir del 8, dice que llega a Judea y a Samaria, y ahí va. Y se establece en el capítulo 11 la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Y bueno, ahí está Bernabé y Pablo durante un año discipulando, enseñando, predicando el evangelio, la gente se convierte, la iglesia crece, se desarrolla, pero esta iglesia llega al capítulo 13 y esta iglesia iba a ser punta de lanza, iba a ser una iglesia clave, fundamental para la expansión del evangelio, ¿verdad? Iba a ser una iglesia clave, fundamental para la expansión del evangelio a todas las naciones, ¿verdad? A todas las naciones. Y dice ahí en el capítulo 13 que esta iglesia un día estaba celebrando un culto, ¿verdad? Estaba celebrando un culto. Y usted pregunta, ¿por qué usted expresa que en el capítulo 13 se está celebrando un culto? Bueno, es muy, para mí no es nada complicado, porque dice el versículo 2 que estaban ministrando estos al Señor y ayunando, ¿verdad? Estaban ministrando y ayunando, y la palabra ministrar en el griego es liturgeo, la palabra liturgeo, y de ahí viene la palabra liturgia, o sea, había un culto de oración, un culto de ayuno. Eso estaba alegre, eso estaba bonito, eso estaba excelente, ¿verdad? Ahí en la iglesia de Antioquía estaba la gente ahí alabando, glorificando al Señor. Y de un momento a otro, ¿qué pasa en la iglesia de Antioquía? Dice que el Espíritu Santo, y por eso es que decimos que la iglesia, cuando uno ve ahí Hechos capítulo 1, versículo 8, realmente lo que debería de llamarse es hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Los hechos del Espíritu Santo. Es cierto, los apóstoles hicieron un gran trabajo, una gran tarea, pero el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es quien preside, es quien guía, es quien orienta a ¿cómo se llama? A la iglesia, a esta joven iglesia naciente. Y dice que el Espíritu Santo dijo en ese momento, apártenme a quién, a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea,
Él soberanamente, el Espíritu Santo es Dios, dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los quiero. ¿Y qué fue lo que hizo en ese momento el Espíritu Santo? Bueno, yo quiero que estos dos hombres sean llamados a la obra misionera, Pablo y Bernabé, Saulo y Bernabé. Y entonces dice que la iglesia dijo, bueno, ayunemos, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Qué interesante lo que hace esta iglesia. Bueno, primero que todo, a mí me llama la atención porque fue una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo. Amén. Fue una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo la voz del Espíritu Santo. Yo creo que hoy las iglesias deberíamos de ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Creo que a veces estamos oyendo otras voces y no estamos oyendo la voz del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Estamos oyendo otras voces y no estamos oyendo la voz del Espíritu Santo. La iglesia de Antioquía se caracterizó, fue una iglesia clave, una iglesia importante en el Nuevo Testamento, una iglesia modelo. Si hay algo que tenemos que parecernos nosotros, es a la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía es un modelo misionero, realmente es algo impresionante lo que hizo esta iglesia. Y le voy a decir algo más todavía. Pablo, la iglesia de Antioquía, oyendo la voz del Espíritu Santo y oyen a que ahí está Pablo y está Bernabé y el Espíritu Santo dice, apártenme a estos dos hombres para la obra que los quiero, para la obra, una obra especial, y la iglesia ora, ayuna y les imponen las manos y los despiden. Pero sabe una cosa, la iglesia de Antioquía no estaba pensando, no se estaba imaginando que con eso que estaba haciendo, con eso que estaba aconteciendo en ese momento, estaba tomando una acción, una decisión histórica, una acción histórica ¿para quién? Para Europa, una decisión histórica para Asia, una decisión histórica para quién, posiblemente África, posiblemente a través de esta iglesia fueron tocados 3 continentes. ¿Se pueden ustedes imaginar la trascendencia de haber oído la voz del Espíritu Santo, de haber obedecido y de haber impuesto las manos? ¿Por qué? Porque a partir de ahí, a partir de la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 13, empieza la expansión del evangelio hasta lo último de la tierra, a través, en este momento, la tierra conocida. La tierra conocida. Entonces Pablo empieza ya y hace su primer viaje misionero y regresa a la iglesia de Antioquía a los informes. Va y hace el segundo viaje misionero y allá se convierte Timoteo, ¿verdad? Y viene y da el informe a la iglesia de Antioquía. No fue así, tuvimos estos problemas. En una isla me picó una culebra y ¿cómo se llama? Y el barco se despedazó y todos los testimonios misioneros y fuimos después allá a Corinto y predicamos la palabra de Dios y se levantó una iglesia y fuimos allá a Europa y nos salió una señora que se llamaba Lidia, la vendedora de púrpura, y esta mujer se convirtió ahí junto al río, y el carcelero de Filipos en Hechos 16 también se convirtió y se formó una iglesia ahí muy bonita, y esa iglesia no solo es muy bonita, sino que además de ustedes como iglesia que oran y me ayudan para hacer el trabajo que yo hago, la iglesia de Filipos también me ha adoptado como misionero y me está apoyando y está usando Epafrodito. Bueno, Pablo venía e informaba aquí a la iglesia de Antioquía y fue y hizo el tercer viaje misionero y ya fue más largo, fue más lejos, ¿verdad? Y llegó hasta Roma y se estableció ahí la iglesia de Roma y la iglesia de Éfeso y la iglesia de Corinto y la iglesia de Colosas y todas esas montón de iglesias que escribe él cartas y la iglesia ya de Creta, ¿verdad? Y así por el estilo. O sea, fue realmente clave, fue realmente impresionante la labor que hizo el apóstol Pablo a través y por medio de esta iglesia. ¿Se dan cuenta ustedes de la trascendencia de lo que estaba sucediendo ahí en Hechos 13, del 1 al 3, cuando esta iglesia, cuando el Espíritu Santo dice, apártenme a este, y la iglesia ora y los envía? Iban a tocar 3 continentes, así que realmente es impresionante. Y ahí sí se iba a cumplir. Aún puedo hacer la pregunta 8. Bueno, empieza a cumplirse en Hechos 8.1, empieza a cumplirse en Hechos 8.1, pero también se empieza a cumplir a partir de que llega el evangelio aquí a Antioquía y esta iglesia
¿cómo se llama? Empieza a crecer y con visión misionera Dios levanta a Pablo y a Bernabé y de aquí va el evangelio hasta lo último de la tierra. O sea, va a Asia, va a Europa, va a África, etcétera. Y obviamente uno sabe que Pablo iba a hacer un cuarto viaje misionero y este viaje misionero iba a ser a España. Nunca se hizo, pero él mismo lo dice en algunas de sus cartas, allá en las cartas pastorales y aquí también en Hechos, que él posiblemente quería hacer un viaje pastoral o un viaje misionero. Bueno, detengámonos un momentito aquí. Me gustaría que ustedes dieran algunas reacciones a lo que observan ahí en Hechos 11, Hechos 13. ¿Qué les parece a ustedes esta iglesia de Antioquía? ¿Qué les parece? ¿Qué criterio tienen? Ahí veo que está, creo que conectada doña María, eh, creo que está conectada, doña Rosemary, está conectada también, ¿verdad? Doña Rosemary, salúdenos si está conectada. Bueno. ¿Cómo están? Buenas noches. Es que, buenas noches, doña Rosemary. Amén, Dios los bendiga. Es que me iba a conectar por medio del teléfono, pero qué va, se me fue lo del Zoom, tengo que volverlo a programar, pero entonces ya me conecté en la computadora. Bueno, está bien. Yo quiero que ustedes opinen, Ricardo, doña Rosemary y Efraín, que son los que están conectados, porque hay otros que no pudieron estar hoy por circunstancias, sobre esa iglesia de Antioquía, ¿verdad? Leímos el capítulo 11 y vimos cómo nació esa iglesia. Y vea lo que hace en el versículo 3. ¿Qué criterios tienen ustedes sobre esta iglesia de Antioquía? ¿Qué les parece esa iglesia? Dios mío. Sí, no, esta iglesia es digamos que es una iglesia, ¿qué dijera yo? Que la puerta fue la más importante en el inicio de la evangelización, ya digamos, del expansionismo del evangelio a las demás iglesias. Eso es el puente para las demás iglesias, digamos. Porque aunque tal vez no fue la más, no fue tanto perseguida, sino más bien bendecida, porque fue la primera iglesia, una de las primeras iglesias que empezaron con el expansionismo, a esparcir el evangelio, digamos, para los demás pueblos, digamos, ¿verdad? Y la que empieza a surgir, digamos, a tratar y de dar a conocer el evangelio, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene muchas facultades. Ahí estaban, digamos, la crema innata de los evangelistas, digamos, los primeros apóstoles, digamos, los primeros maestros de la ley y apóstoles, fueron los que empezaron a trabajar aquí. Entonces la iglesia es la primera que empieza a dar los primeros frutos, digamos, del evangelio. Esa es mi opinión. Ok. Excelente. ¿Qué opina Efraín y doña Rosemary sobre la iglesia de Antioquía? ¿Qué les parece esta iglesia? Para que no dejen a Ricardo solo opinando. Efraín, ¿qué pensás de la iglesia de Antioquía? Al ver esos dos textos, esas escrituras, en el capítulo 11 y capítulo 13. Primero, por algo Dios los escogió, ¿verdad? Muchos de los mayores avivamientos de la historia empezaron por un grupo de personas pequeño que estaba, tal vez así como nosotros, reunidos, orando, ¿verdad? Y por algo de ahí salieron Bernabé y Saulo, y quién sabe cuántos más, ¿verdad? Pero bueno, es importante notar que ellos estaban orando, estaban ministrando, estaban ayunando, dice la palabra. Y ahí fue donde el Espíritu Santo dijo, hey, apártame a tal y tal, porque todas grandes cosas para ellos. Palabra más, palabra menos. Y por eso el 3 termina diciendo, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Y inmediatamente después de eso dice, los apóstoles predican en Chipre. Y empieza, pues, todas las grandes cosas que Dios siguió haciendo a través de Pablo y el mismo Bernabé. Entonces, a mí me gustaría rescatar esto, ¿verdad? Que es bien cierto lo que ahora comentaba Ricardo y el profesor Ronald, de todo lo que Dios hizo a través de esta iglesia. Y mencionaron 3 continentes, pero América es cristiana gracias a Europa, ¿verdad? Y algunas partes de Asia, Dios quiera que toda, un día. Entonces, toda esta evangelización del mundo es en buena parte porque estas personas simplemente estaban ayunando, estaban orando y, a veces uno piensa que hay que empezar por cosas muy grandes, pero bueno, este es un buen ejemplo de las cosas muy grandes en el reino del revés, como así llaman el reino de Dios, empiezan por lo más pequeño, por ser fiel en lo poco, en la oración, en el ayuno y cosas por el estilo. Amén, amén. Así es. Bueno, esta iglesia de Antioquía es una iglesia realmente impresionante, ¿verdad? Cada una de las cosas que hizo y desarrolló y que es modelo para nosotros. Entonces, en resumen, podemos hablar de 2 modelos de misiones, el modelo de Iglesia de Jerusalén y el modelo de Antioquía, ¿verdad? Son 2 modelos. La de Jerusalén, una iglesia más judía, más, podríamos decir, más cerrada, Tradicionalista. más tradicionalista, ¿verdad? La iglesia de Antioquía, una iglesia cosmopolita, una iglesia que nació con una pasión, una visión misionera tremenda, poderosa, ¿verdad? Entonces, desde esa óptica hay una gran diferencia. Bueno, vamos precisamente a observar aquí unas características de esta iglesia, ¿verdad? De la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Quiero que ustedes observen a continuación estas características. Una iglesia, la iglesia de Antioquía, misionera y con una vocación hacia la integralidad en el servicio. Entonces vamos a ver unas características de esta iglesia de Antioquía, ¿verdad? La primera característica, y que puede ser modelo, que puede ser ejemplo para nosotros, es la variedad e integralidad de líderes, ¿verdad? Que tiene. O sea, por ejemplo, usted ve ahí en Hechos 13:1 a esta cantidad de hombres, ¿verdad? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, el que se había criado con y Saulo, ¿verdad? Y dice que estos ministraban al Señor, ¿verdad? O sea, servían al Señor ahí en ese lugar. Entonces fue una iglesia con una variedad de líderes, líderes que perfeccionaron a los santos para la obra del ministerio, como dice Efesios, ¿verdad? Como dice el libro de Efesios. Los hicieron a la imagen, al carácter de Cristo. Ahí estuvieron predicando, enseñando, discipulando durante mucho tiempo. Ahora, en el capítulo 11, en el versículo 25, se nos enseña otro elemento importante de lo que hacía esta iglesia de Antioquía, porque dice el 11:25, después fue Bernabé a Tarso y busca a Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía, ¿verdad? Lo lleva a Antioquía, ¿para qué? Bueno, y se congregaron allí todo un año a la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ok, hay algo importante que hace esta iglesia y es que hace discípulos, ¿verdad? Lo que estábamos hablando en el curso pasado, una iglesia que se preocupaba por enseñar a los discípulos, por darle la palabra, por obedecer la palabra, por formar el carácter de Cristo. En cierta medida, esta iglesia que hizo la iglesia de los Hechos y la iglesia de Antioquía fue hacer discípulos incondicionales, gente que estaba comprometida con el Señor, y por eso es que uno dice, pero es que esta iglesia hizo cosas muy, muy grandiosas, muy maravillosas. Bueno, pero porque formó a la gente, enseñó muy bien a la gente. Esta iglesia tenía un liderazgo capacitador. ¿Recuerdan cuando estudiamos el tema de liderazgo y también cuando estudiamos 2 Timoteo 2? El liderazgo tiene que ser capacitador, tiene que ser reproductor, el liderazgo. Esta iglesia de Antioquía era eso, una iglesia que, vea que Pablo y Bernabé salieron como misioneros
y la iglesia siguió teniendo impacto en la sociedad civil. O sea, cualquiera podía decir, mira, qué tirada, ya se va Pablo, ya se va Bernabé, que habían estado enseñando aquí la palabra, que hicieron muchos discípulos, que se convirtió mucha gente con ellos, y ahora los vamos a enviar y los vamos a debilitar. No, 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 los envió sabiendo, vea la madurez y el entendimiento del compromiso misionero que tenía esta iglesia, que dijo, vamos a enviar a Pablo y a Bernabé a hacer la obra misionera, y aquí nos quedamos nosotros continuando edificando esta iglesia, haciendo discípulos, ganando a más personas aquí en Antioquía para Cristo. O sea, una iglesia que envió a sus misioneros y siguió teniendo impacto en la sociedad civil. No resintió a la salida, aun cuando eran personas muy dotadas. O sea, ¿quién no podía decir de Pablo? ¿Quién no podía decir de Bernabé? Pablo, por un lado, era intelectualmente muy bien dotado porque había sido claro a los pies de Gamaliel, o sea, todo lo que él había aprendido en Tarso, en la Universidad de Tarso. O sea, un hombre bien capacitado, bien preparado, trilingüe, un hombre que era ciudadano romano y era judío a la vez. O sea, era bicultural en ese sentido y trilingüe y otras cosas más que tenía el apóstol. Pero a pesar de la salida de estos dos hombres, la iglesia no resintió la salida de esta gente bien capacitada y ellos siguieron haciendo la tarea. ¿Por qué? Porque tenía una variedad e integralidad de líderes. Y esto es muy importante formar en una iglesia. Esa es la primera característica. Veamos la segunda característica. Esta es una iglesia que usa sus dones para edificar. Y ahí usted lo ve en el 13:1, que lo acabamos de leer, ¿verdad? Que dice que tenía esa iglesia profetas y maestros, ¿verdad? Y tenía apóstoles, porque Pablo y Bernabé se convirtieron en apóstoles, ¿verdad? Iban a ser apóstoles. Gente, la palabra apóstol significa enviado, un enviado. Y había en esa iglesia profetas, maestros de la palabra, habían apóstoles o misioneros, habían evangelistas, porque la gente se estaba convirtiendo y obviamente había gente ahí que estaba atendiendo a esa iglesia. Qué importante es que la iglesia de Antioquía y todas las iglesias deben ser como un banco de 4 o 5 patas, ¿verdad? Yo digo de 4 patas y póngale una más ahí en el centro, ahí en el mero centro para que esté aún más firme ese banco. Y la iglesia, hablando de que la iglesia tiene que haber profetas, tienen que haber maestros, tienen que haber apóstoles, misioneros, evangelistas, pastores, los 5 ministerios fundamentales de una iglesia. Cuando una iglesia no tiene alguno de esos, esa iglesia va a renquear, no va a hacer el trabajo como tiene. La iglesia tiene que tener gente que haga evangelización, la gente tiene que tener buenos maestros de la palabra, tiene que tener buenos, ¿cómo se llama? Pastores que atiendan a la grey, ¿verdad? Tiene que tener gente que predica la palabra de Dios y que vea verdades ahí en el evangelio. Ese es el sentido de un profeta hoy. No es traer una nueva revelación o agregar libros, no, es entender bien la palabra y decirle, iglesia, vamos por aquí y tenemos que ir por acá. Y los apóstoles son los misioneros, hombres y mujeres que salen de una iglesia a misionar, a extender el ministerio de la iglesia, ya nuestra Judea, nuestra Samaria. Y si la iglesia no está haciendo eso, por lo menos que ofrende y que diezme que ofrende y ore por la obra misionera, Lo importante es que cada miembro aquí en esta iglesia usó su don para el desarrollo de la iglesia, para la expansión de la iglesia. Y fue un hecho que esta iglesia tuvo un impacto en la comunidad civil de Antioquía. Fue tan impactante el trabajo que hicieron ellos aquí con sus dones, que vea usted como lo dijimos ahora, se les llama cristianos, seguidores de Cristo. Ahí nunca se había usado la expresión cristiano, ni en Jerusalén se había usado la expresión cristiano, es hasta Antioquía, y ahí lo registra la palabra. Dice que por primera vez se les llama a los seguidores de Cristo cristianos, Cristos pequeños, que eso es lo que significa cristianos. Entonces, aquí esta iglesia usó los dones para el desarrollo de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Que muchas iglesias, de cuánta gente de las iglesias asiste y cuántos de ellos están usando dones y talentos, casi la minoría de la gente. Entonces, por eso a veces la iglesia no está siendo tan edificada, no
está aprovechando todos los recursos humanos y espirituales que tiene la iglesia para ir, porque los dones al servicio del Señor son los que van haciendo crecer y desarrollar a la iglesia y la hace más fuerte y atiende mejor todas las áreas. Esta iglesia es particular porque usó otros talentos y dones para impactar la sociedad civil. Vea que tenía gente con dones de ayuda, de misericordia, de servicio. Vea que por ahí menciona en el capítulo 10, 11, que dice que de un momento ahí estaba un profeta, Agabo, y dice que él tiene algo donde dice que Dios le muestra y le enseña. Recuerde que la escritura en este tiempo estaba en revelación, la revelación estaba haciéndose crecer, desarrollar, y dice que había una hambruna allá en Jerusalén, había una hambruna en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hicieron esta iglesia? Esta iglesia no solo dijo, ah, no, aquí vamos a solo atender a los hermanos aquí a la iglesia, les vamos a dar un comestible. No, dicen que hay una hambruna allá en Jerusalén, y vea la diferencia entre Antioquía y Jerusalén. O sea, esta es una distancia, en aquellos tiempos todavía era bastante grande, quizás 200 kilómetros o más. Imagínense en aquellos tiempos, ahora ustedes 200 kilómetros los recorren un día, en unas 4 o 5 horas, ya llega a 200 kilómetros o menos, depende de la carretera. Pero dice que esta iglesia, cuando oyó la necesidad que había allá en Jerusalén, recogieron comestibles y ofrendas, y dice que las enviaron allá. ¿Por qué? Porque esta era una iglesia que usó todos los dones de ayuda, de misericordia y de servicio para edificar a los demás. Esta es una particularidad que tiene esta iglesia. O sea, una iglesia que desarrollaba un ministerio según los dones que tenía. Entonces, vamos observando la segunda característica de esta iglesia. Vamos a ver la tercera característica de esta iglesia. ¿Qué era la tercera característica de esta iglesia? Bueno, lo podemos poner así, una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo, sensible. Así lo dice el 11:27. Cuando usted ve el 11:27, ve que dice ahí el texto bíblico: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en el tiempo. Y también dice el 13:2 y 4, algo bien interesante: ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo, habló a esa iglesia. Y el 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, versículo 4. Tenemos que recordar una cosa, lo que decía ahora en el comentario inicial. La iglesia tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo fue el que guió a la iglesia a ser relevante ante la hambruna en Jerusalén y dictar el programa misionero de la iglesia. No solamente ellos fueron sensibles a ir y atender aquella hambruna en Jerusalén, sino también fueron sensibles a oír la voz de Dios y decirle a Pablo y Bernabé: vayan a la obra que Dios los ha enviado. Y así esa iglesia vio como Pablo salió y vino una vez, primer viaje. Vio cómo salió la segunda vez y vino otra vez, segundo viaje. Lo vio salir por tercera vez y regresó. O sea, una iglesia, y cada vez que Pablo iba, fundaba 3, 4 iglesias. Y venía después de unos años y daba un informe. Aquí en América Latina se le pide a los misioneros que vengan cada 3 o 4 años a dar un informe, cómo va avanzando la obra, cómo va creciendo el ministerio que están haciendo. Bueno, esto hizo la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Durante unos 3 o 4 años que iba Pablo a un viaje misionero, regresaba, se quedaba ahí unos 5 o 6 meses con la iglesia, predicándole, contando los testimonios, etcétera, etcétera, dándole visión misionera, y se iba a otro viaje misionero. Y ahí estaba 4 o 5 años, fundaba varias iglesias, dejaba pastores y regresaba. Y así lo hizo 3 veces, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba guiando a esta iglesia, estaba dictando el programa misionero de la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy con toda iglesia, pero tiene que ser sensible a la voz del Espíritu. ¿Por qué hubo respuesta a la iglesia? Porque ella en sus miembros desarrollaban una espiritualidad ferviente. ¿Por qué? Porque los miembros eran llenos del Espíritu Santo y por eso pudieron atender y escuchar mejor la voz de Dios. Y yo me atrevo a decir, ¿por qué hoy la iglesia no está actuando a veces como está actuando la iglesia de Antioquía? Sencillamente
porque es una iglesia, en general hablo, que no está oyendo la voz del Espíritu Santo. No está oyendo la voz del Espíritu Santo. Decía Edison Queiroz, un pastor bautista, ya él falleció hace como 3 años, un gran hombre de Dios, pastor bautista, y este hombre decía algo bien interesante, bien interesante. Alguien se está rascando algo por ahí, pero ¿cómo se llama? Decía este hombre, exactamente, decía este hombre algo bien interesante, Edison Queiroz. Dice, yo no sé, yo escucho que una iglesia dice, nosotros somos llenos del Espíritu Santo y aquí el Espíritu Santo se mueve en una manera especial y sentimos una voz poderosa del Espíritu Santo. Pero dice, pero si esa es realmente una iglesia llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo, yo no la veo que haga evangelismo, yo no la veo que haga misiones. Entonces dice, ¿de cuál espíritu están llenos? Decía Edison Queiroz, con toda la razón. Una iglesia que se dice que es llena del Espíritu Santo, oye la voz de Dios, oye la voz de Dios. Y cuando oye la voz de Dios, va a ser la obra evangelizadora, va a ser la obra misionera. La espiritualidad bíblica no es solo un culto, es una que piensa también en los desprotegidos socialmente. Esta iglesia pensaba en la hambruna. Vea que el Espíritu Santo le dijo, piénsenos en los que tienen hambre y atiéndalos y búsquenlos y bendígalos. Era una iglesia que oía la voz de Dios y enviaba a sus misioneros. Oía la voz de Dios, atendía la voz. No solo lo oía, obedecía. Porque puede ser que hoy día una iglesia diga, sí oímos al Espíritu Santo, pero no quieren obedecer la voz de Dios. Cuando Dios pone una carga en el pastor, en la iglesia, a hacer una obra, tenemos que oír la voz de Dios. Quiero decirle un pequeño testimonio. Yo, de este sábado en 8 días, voy a ir a Puriscal, a San Gerardo de Puriscal, voy a ir con el equipo misionero de MAI. Y ya usted recuerda que en el libro de los Hechos se habla de que había un varón macedónico, ahí había un varón macedónico, y ese varón macedónico le decía a Pablo, Pablo, ven aquí a este lugar a traer la palabra a Pablo, y dice que Pablo tenía sueños y tuvo una visión un día del varón macedónico, ahí está narrada en el libro de los Hechos, y el varón macedónico le decía, venga aquí a predicar la palabra de Dios. Quiero decirle que Dios sigue hablándonos a nosotros, a nuestros corazones, por la palabra, usando medios, usando personas. Y ya hace varios meses una persona me dijo, necesitamos que venga el equipo misionero a San Rafael de Puriscal. ¿Y qué es San Rafael de Puriscal? Bueno, es un distrito ahí de Puriscal. ¿Y qué es la característica de ese lugar? De que es un lugar lleno de bares. Es un lugar lleno de gente que ejerce prostitución. Es un lugar donde hay adulterio. Es un lugar donde hay brujería. Es un lugar donde hay situaciones muy complicadas socialmente. Y vea lo interesante de todo esto, que una hermana que vivió ahí muchos años, ella vive ahora en Curriabat, sí, Curriabat o Tres Ríos, por ahí. Ella tiene una propiedad y ella decidió hacer lo que le llamaríamos una rancha. O sea, ¿qué es ahí? Poner 4 estacas y hacer ahí ¿cómo se llama? Unas latas. Y bueno, la cosa es que empezó así y ya la cerró y ya le puso piso y nos dijo, queremos que ustedes vengan al equipo misionero aquí. Voy a traer a 20, 25 personas de la comunidad, háblenle la palabra y vayan y evangelizan y si quieren traer alguna cosa y vamos a llevarles ropa y vamos a llevarles juguetes para los niños y vamos a llevarles útiles a los niños y bueno, yo sentía el Señor que fuéramos a ese lugar. Oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, equipo misionero de MAI, vayan a ese lugar, yo tengo pueblo ahí, tengo pueblo. Y vamos a ir el sábado 17, vamos a ir a ese lugar, a estar ahí desde las 8 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde, predicando la palabra, atendiendo a gente, ayudándola. Y lo mejor del caso es que esa rancha, ese lugar que sea ahí también se van a dar cursos de Lina, ahí se va a dar capacitación, ahí se van a dar, o sea, además de la palabra, se van a dar otras cosas para ayudar a esa comunidad a surgir, porque muchos están ahí en prostitución o están en alcoholismo, están viviendo unas vidas desordenadas, pero queremos darle una contribución integral espiritual y también a sus necesidades
materiales, ¿verdad? Así que les doy esto como un testimonio de cómo el Espíritu Santo quiere que también seamos sensibles a la voz de Dios en estos días. Tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que oír la voz de Dios cuando nos dice, vayan a estos lugares, vayan a estos lugares. Y podemos decir que ahí no hay una iglesia. Casi que este esfuerzo que vamos a hacer va a ser como la apertura de una primera iglesia, ahí en San Rafael de ¿cómo se llama? San Rafael de Puriscal. Ahí le vamos a decir a los varones que vayan un día, Ricardo, para apoyar la obra que vamos a empezar a hacer ahí en esa rancha, en ese lugar, para que desarrollen algún proyecto social ahí. Ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Ahí hay hombres, se les puede enseñar oficios, actividades. O sea, ese lugar, esa rancha va a ser casa de oración. Va a ser así. Ese día vamos a declarar que será una casa de oración. Pero necesitamos oír la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo. Una cuarta característica de esta iglesia. Esta iglesia recibió y dieron la palabra con sabiduría. Ahí lo dice todo el capítulo 11 de Hechos. Dice que predicaron la palabra de Dios ahí en los discípulos y dieron la palabra con sabiduría, respondieron a quienes tenían que responder, ¿verdad? Ahí, y el Señor hace cosas grandes y maravillosas. Y esto trajo, vea qué interesante el 11:20 al 24, vea lo que dice el 11:20. Dice que cuando, dice ahí, pero había entre ellos unos de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos la palabra, anunciaron el evangelio del Señor y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Cuando vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón perseveraran, permanecieran fieles al Señor. Qué interesante que los paganos de Antioquía se volvieron a la palabra de Dios. Yo no concibo cuando hay gente que me dice, es que aquí la gente es muy dura, es que aquí la gente es muy pecadora, es que aquí la gente al poder de la palabra de Dios, por más paganos, por más brujería, por más borrachos, por más gays, por más homosexuales que sean, al poder de la palabra de Dios, nada se resiste. Nada se resiste. A la oración y al poder de la palabra de Dios, nada se resiste. Y por eso nosotros estamos convencidos que Dios va a abrirnos una puerta ahí en San Rafael y va a haber conversiones ese día y va a haber un avivamiento y se va a empezar una iglesia y no sabemos quién va a pastorear esa iglesia en el futuro, si será esta hermana que está ahí al frente. Pero lo bueno es que cuando se da la palabra y se da con sabiduría, la palabra trae gozo a la gente, a las personas. Y dice que se dieron la palabra no solo como una verbalización del evangelio, sino también con hechos concretos. ¿Por qué? Porque se ayudó a los necesitados de Judea, se mostró amor al prójimo, ¿verdad? Porque a veces creemos que también solo es dar la palabra, ¿no? Como decía un estómago, un adagio africano, vea lo que dice este adagio africano. Un estómago con hambre no tiene oídos. Un estómago con hambre no tiene oídos. A veces no solamente dar la palabra, es también dar una ayudadita. Yo le dije a doña Cristina, dígame una cosa, ¿qué necesidades tienen las personas ahí? Me dice, bueno, ellos tienen varios niños, ok. Vamos a conseguirles a los niños kits escolares. Y ya tengo ahí 2 cajas de kits escolares bien bonitos, ¿verdad? Y tenemos cuadernos, y tenemos lapiceros, y tenemos, ¿cómo se llama? Estuches, ¿verdad? Para escolares. Y los niños van a estar bien contentos. Y vamos a llevar ropa, que nosotros tenemos, todo el tiempo nos están donando cantidades de ropa. Por eso le decía a Ricardo, mire, para donaciones, nosotros no somos una asociación, somos un ministerio misionero. Y nosotros hemos regalado toneladas de ropa, hermano Ricardo. Hemos regalado toneladas, así se lo digo, de verdad.
sin exagerar. Hemos regalado a los indígenas, a iglesias en La Guásima, a iglesias allá en ¿cómo se llama? En Marsella, San Carlos, y a esta iglesia, a este lugar que todavía no es una iglesia, vamos a llevar ropa. Tenemos una bodega llena de ropa, en Paso Ancho, la tenemos llena de ropa y sacamos una parte y nos envían más ropa. O sea, no podemos sacar porque Dios nos otra vez nos la llena, la bodega. Eso es increíble, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Y así, en un cuarto, doña Ruth, está lleno de ropa. Y más bien a veces me da pena con ella, pero ella dice, no se preocupen. Sabemos que eso es para el Señor, para que mucha gente sea bendecida. Y le quiero decir que tenemos ropa hasta nueva. O sea, hemos regalado ropa nueva, juguetes totalmente nuevos. No solo ropa esa ahí que huele, esa ropa vieja que a veces se da por ahí hasta sin lavar y que huele mal. No. Es ropa buena, en buen estado, ¿verdad? El domingo pasado, ahí en la iglesia en Huachipelín, como ya unos hermanos oyeron que vamos para allá, ya cuando los veo es que me dejaron ahí en la oficina 3 bolsas así negras de ropa, 3 bolsas llenas de ropa y es ropa buena. De las grandes de jardín. Sí, exactamente, 3 bolsas, Sí. 3 bolsas. Entonces, a Felipe ahí en la iglesia, al compañero hermano Felipe le regala mucha ropa también. sí. Entonces, pero él la destina ya para los cabecas allá en Turrialba para adentro. Pero es interesante, sí. Donde Don Ever, sí. Bueno, y ahí está interesante. A ver si tengo chance este sábado que ustedes van para allá, voy a ver si los puedo acompañar también. Sí. Ya el lugar está. Yo más bien pienso que se puede organizar algo de los caballeros después, porque ya, bueno, ya tenemos el cupo completo. Ok. Es que eso es como es un lugar no tan amplio, entonces Sí. se invitó una cantidad de personas y vamos de nosotros una cantidad de personas, porque ya. como estamos con normas sanitarias, hay que Sí, guardar ahí, pero podemos organizar una salida de los caballeros, eso lo puedes plantear y nos vamos a hacer ahí un trabajo bonito, ¿verdad? Está bien. Y se pueden Que nos invitan, claro. y se pueden comer unos chicharrones por allá. Ahí Eso. en Puriscal abundan los chicharrones. Ahí Bueno, venden un chorizo, le jugando. sí. Entonces, esta iglesia recibió y dio la palabra con sabiduría. La quinta característica, una iglesia que ministra en el culto. Hechos 13:2 nos dice claramente que ministrando estos al Señor y ayunando, digo el Espíritu Santo, apártenme a Pablo. Una iglesia que ministra en el culto. A veces yo le decía al pastor, nosotros en la iglesia Centro Excelencia, ahí en Guadalupe, todos los días se predica la palabra de Dios, o sea, se tiene un culto. Nada más que lo hacemos jueves se hace presencial, sábado es de oración, se hace presencial por 1 hora. Antes eran 3 horas, de 5 a 8, ahora lo hacemos de 7 a 8, porque así lo piden las normas. Y domingo hacemos 2 cultos, a las 9 y a las 11. Y el de Escazú, también allá en la iglesia de Escazú, a las 11 de la mañana. Hay 11 en Guadalupe y 11 en Escazú. Bueno, se hacen, gracias a Dios, 4 o 5 cultos a la semana, presenciales, pero los otros días se hacen en forma virtual. Entonces, durante 1 hora, de 6 a 7, ahí están los diferentes pastores predicando y orando y dando una palabra de ánimo. Yo le decía al pastor, debemos de aprovechar todos los cultos virtuales. Al pastor principal le decía, para predicar el evangelio, o sea, para hacer un llamado a que la gente se convierta a Cristo. Todos los cultos debemos de aprovechar eso, porque ¿cómo se llama? Es una oportunidad. A veces cuando yo transmito los cultos de la iglesia por Facebook, igual lo hago, ¿verdad? Y una vez le digo a la gente que nos está escuchando, nos va a escuchar, como eso se reproduce, les queremos hacer un llamado a convertirse al evangelio. La iglesia tiene que hacer eso, ¿verdad? Ministrar en el culto y dar la palabra. Y en esta iglesia habían profetas, maestros, y había una buena predicación, una buena enseñanza de la palabra. Y siendo un culto, cantaron y alabaron al Señor. Pero también era una iglesia que practicaba los ejercicios espirituales, como el ayuno, como la oración,
¿verdad? Entonces, esta iglesia tenía definitivamente un culto inspirador, ¿verdad? Por los resultados que vemos, en el resultado que vemos en esa iglesia, que el Espíritu se movía de una forma tan especial, tenía un culto inspirador. Ojalá que toda la gente en nuestras iglesias, cada vez que hay un culto, se sienta bendecido, sienta y que pueda decir, Jehová estuvo aquí, el Señor estuvo aquí esta mañana en este culto. Él siempre está en muchos lados, yo no dudo eso, pero usted sabe que cuando estamos en el culto hay una presencia especial del Señor, por la palabra, por la alabanza, por los testimonios, por las ofrendas que le damos al Señor. Entonces, que la iglesia pueda decir siempre, aquí estuvo el Señor, aquí estuvo el Señor. La iglesia de Antioquía era una iglesia poderosa. El culto era un culto de oración, un culto de ayuno, un culto donde Dios hablaba por el Espíritu Santo y Dios llamaba a la gente a hacer la obra misionera, como le pasó a Pablo y a Bernabé. No dudo que esta iglesia tenía un excelente culto inspirador. Y la sexta característica y última de esta iglesia es que era una iglesia que transforma su sociedad. Una iglesia que transforma su sociedad. Fue tan transformador de la sociedad, como dice el capítulo 11, versículo 25 al 26, que después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló lo llevó a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué interesante lo que acontece en Antioquía. Se les llama seguidores de Cristo por primera vez en la historia de la iglesia. Nunca antes, ni en Jerusalén, ni en ningún otro lado, se había llamado a los seguidores de Jesucristo. A los seguidores de Cristo nunca se les había llamado de esa forma. Cristianos. Nunca se les había llamado. Se les había dicho, bueno, ahí van los que andan con Cristo, los que comen con Cristo, esos discípulos de Cristo. Pero cristianos, que significa cristitos pequeños, eso es lo que significa la palabra cristiano, cristitos pequeños, o sea, eran imitadores de Cristo. Eran imitadores de Cristo. Entonces, esta iglesia se les llamó por primera vez cristianos, ¿verdad? A las personas en la historia de la iglesia. Un testimonio, porque la gente estaba observando algo diferente. Así como Cristo dio de comer a la gente, hizo milagros. Así como Cristo predicó a multitudes y hizo milagros y sanó a muchos y sacó demonios y hizo esto y hizo lo otro. Lo estamos viendo en esta gente que está haciendo eso, que también ayudó a los más necesitados, a los más pobres. Un profeta Gabo y sensible al Espíritu trajo la palabra de Dios. ¿Y qué hizo la iglesia cuando oyó a Gabo? Inmediatamente, versículo 29 y versículo 30. Entonces, los discípulos, vea qué bonito eso, obviamente seguidores de Cristo, cada uno conforme a lo que tenía. Un discípulo determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. O sea, fue una iglesia que respondió a la misión integral. Ellos sabían que, bueno, había que predicarles el evangelio a las personas y que las almas se convertían, pero a veces esas almas tienen hambre, esas almas tienen cuerpo. Esto me hace pensar en lo que decía Santiago, ¿verdad? Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, el evangelio no solamente es verbalizar o decirle, hermano, que Dios te bendiga, que esto y que lo otro. No, a veces el hermano no puede recibir esa bendición o lo demás porque está pensando en que no tiene comida ahí en su alacena, en su refrigeradora, que no sabe qué le van a dar de desayunar mañana a sus hijos. La iglesia tiene que ser sensible, tiene que desarrollar una misión integral al alma y al cuerpo. Una iglesia que no hace eso está quedándose a la mitad, se está quedando a la mitad. No solo son las almas. Bueno, ¿qué decimos finalmente de la iglesia de Antioquía? Bueno, es un modelo de iglesia, ¿verdad? Definitivamente un modelo en lo que es la misión integral, una iglesia que además tenía una estructura funcional por la forma como organizaron. Inmediatamente se organizaron y atendieron la hambruna de Jerusalén, de Judea. También era una iglesia que tenía muy buenas relaciones afectivas. Obviamente, la gente había sido discipulado, de manera que atrajeron a los ciudadanos de ese lugar a reunirse y formar una iglesia grande. Se cree que esta iglesia de Antioquía era una iglesia grande, ¿verdad? Y por lo que hicieron,
la mayoría de las iglesias nuevotestamentarias, lo más seguro que esta iglesia igual tenía células integrales en los hogares. Antioquía era una ciudad grande y seguro en un barrio por allá, en otro sector, había hermanos que se reunían y se apoyaban con células integrales. Finalmente, la iglesia local de Antioquía entendió que ya debía participar en la transformación de su sociedad civil y el mecanismo usado sería la misión integral o la misión holística. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿para qué está una iglesia en una comunidad, en una ciudad, en un barrio? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, a mí me gusta siempre ilustrar esto con una iglesia que hay allá en San Francisco de los Ríos, aquí en San José, San Francisco de los Ríos. Dice que hay un lema en esa iglesia, la iglesia de Nazaret, que está al frente de Faro del Caribe. Entramos a adorar al Señor y salimos a servir. a servir. A servir. Eso es lo que debe hacer una iglesia. Adorar, exaltar, glorificar al Señor, pero salen inmediatamente a hablar la palabra, ayudar a la comunidad, a participar en un servicio social. O sea, la iglesia debe ser integral, holística, debe bendecir a la sociedad civil, no solo como a veces les decían a unos hermanos, y esa iglesia, ¿qué piensan de esa iglesia? Ahí se reúnen un montón de panderetas que solo suenan el pandero y brincan y saltan, y ¿qué hacen por la comunidad? Nada, no se relacionan ni con la comunidad. No ayudan en los asuntos de desarrollo comunal, no participan en directivas, no participan en las problemáticas el río está contaminado, no hacen nada, no ayudan, solo los Boy Scouts y deberían de venir miembros de la iglesia a hacer algo por los ríos, o dar charlas en la comunidad, o ir a visitar a los drogadictos, o ayudar a los alcohólicos, o a las personas viudas, o atender ahora a los que se están muriendo con COVID, a las familias. Nada hacen algunas iglesias. No, la iglesia como Antioquía tiene que ser una iglesia que hace misión integral u holística. Todos los dones espirituales y talentos naturales deben encauzarse para la extensión del reino de Dios desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y eso fue lo que hizo esta iglesia de Antioquía, una iglesia que realmente bendijo a las comunidades ahí, a los alrededores, aledañas. Bueno, ¿qué les pareció esa presentación de las características de la iglesia de Antioquía? Ahora sí, queremos darle primero la palabra a Efraín y a doña Rosemary, porque Ricardo lo va a hacer de tercero, porque Ricardo es el que más ha hablado, pero queremos oír a Efraín y a doña Rosemary. Ya casi vamos a entrar a revisar la lectura. Adelante, hermano Efraín o doña Rosemary. ¿Qué les pareció? A mí, Adelante, doña Rosemary. Bueno, a mí me parece que es muy bueno el servicio que daban ellos, que en la iglesia de Antioquía se preocupaba por todas las situaciones de la iglesia y la sociedad ahí, ¿verdad? En ese lugar, de ayudar, ¿verdad? A los miembros, a ayudar a todos el pueblo, porque en esa forma ellos ganaban almas para Cristo. Ellos colaboraban en todo, las misiones, se organizaban muy bien para salir a las misiones, ¿verdad? Estaba muy bien organizada la iglesia de Antioquía, para ir a otros lugares, sus líderes, no encuentro lo de la cámara para que me vean, pero bueno, algo es algo. Sí, pero sí la oímos bien, la estamos oyendo bien. Sí, su liderazgo y su organización, como ellos se organizaban y
y cómo se preocupaban en las ayudas, en todo, en todos los, ¿cómo se llama? Ángulos de la necesidad de los miembros de la iglesia. Bueno, era un ejemplo, ¿verdad? Sí. Un ejemplo para otros y muy bueno. Y aquí ahora, y ahí hay misiones que se organizan muy bien, hay otras que no, hay otras iglesias que digamos, como estaba leyendo en el folleto ese para misiones, de que hay ahora mega iglesias que no conocen ni a los miembros porque son tan grandes. Hay más de 5,000 personas en una iglesia. Bueno, ahora ya con esta pandemia ya muchos se han ido para las casas. Pero O para donde el Señor. Exactamente. Para la casa celestial. Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero que no estaba esta pandemia, había más de 5,000 personas y ni siquiera conocían a los miembros, ni había como decir, un seguimiento a cada miembro porque son tan grandes que ni se conocían. Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? La iglesia de Antioquía para seguirlo. Bueno, Sí, esa sí, es sí. mi participación. Ok, ok. Bueno, yo soy la que menos hablo. Hay unos que hablan más de la cuenta. Sí, sí. Bueno, adelante, Efraín o Ricardo, que opinen algo en cuanto a la iglesia de Antioquía, el PowerPoint que acabamos de ver. Adelante, Efraín. No se me enojen porque dije hablar más de la cuenta. Ah, no, tranquila, tranquila. Bueno, Necesitábamos que hablara. Adelante, Ricardo. bueno, sí, es. Dentro del plan de Dios, digamos, la iglesia de Antioquía es la que ha cumplido, digamos, fielmente todos los propósitos del Señor, digamos. Lógicamente que usó a todos estos hombres para poder llevar a cabo la misión. La iglesia sola no podía, pero sin embargo la iglesia se prestó para eso, abrió las puertas, abrió su corazón, abrió su interés, abrió la predicación, abrió la forma integral que necesitaba, abrió los brazos a lo necesitado. O sea, es importante que la iglesia de hoy tenga que cumplir ese mismo propósito, que muchas veces no lo han hecho. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha preocupado hoy día en tener una iglesia bien grande, megas iglesias, un piano muy bonito, una banda musical muy linda, los hermanos que danzan, otros que predican, pero ya hay mucha bulla, ¿verdad? Y los hechos son otros, ¿verdad? O sea, las iglesias hoy día, es como decía usted, es un culto al vacilón, es un culto a lo de Indelandia. Ajá. Mucha gente viene solo a entretenerse, porque no tiene dónde ir. Y entonces medio practican el evangelio y van cuando quieren. Un domingo van, otro día no van, entre semana no van porque qué pereza, me da sueño. En fin, así no es. Una iglesia no es así. Me alegro cuando empezamos hace muchos años una labor allá en Pavas y fui con mi primo Enrique, que paz descanse, y fuimos a una iglesia que estaba, las iglesias en ese entonces eran muy pentecostales. ¿Por qué pentecostales? Bueno, porque iglesias era el de chavete completo. Había pandereta, había música, había de todo, y había piedras en el techo y había de todo, o sea, persecución completa. Sí. Iglesia, cuando el enemigo se enoja es cuando empiezan a lanzar piedras y empieza a vociferar y empieza a intimidar y empieza a perseguir. Entonces es cuando usted se da cuenta que la iglesia está trabajando por algo bueno. Cuando en la iglesia no suceden esas pedradas, preocúpese, porque el enemigo está trabajando por otro lado. Entonces pienso que la iglesia de Antioquía fue la primera que dio la voz de alarma, dio la voz de alerta, dio a la iglesia que se aventuró, se animó, se catapultó, se sinceró, en fin, dio todos
prerrogativas que otros no habían dado en ese momento, ¿verdad? A pesar de que dice que llegaron otros jóvenes de otros lugares y empezaron a hablar de la palabra de Dios. Eso animó a los hermanos y entonces ya fueron a llamar a Bernabé. No sé en qué tiempo duraron para ir a traerlo y volver. No era como dice, bueno, voy a coger la periférica y en media hora estoy ahí o mañana llego. No, ahí me imagino que había 15, 22 días de tiempo, porque había que tal vez ir en barco. Y no era todos los días, que como hoy día, ¿verdad? Sino que hemos usado las redes sociales como tiene que ser. Las dirigimos para otras cosas. Qué lástima que, a pesar de toda la tecnología que tenemos, la iglesia no ha diseminado la semilla del evangelio como se requiere. Pero bueno, estamos a tiempo, puede ser. Es cuestión de animarse y volver a retomar el principio bíblico y volver a darle duro porque la iglesia está muy necesitada, la humanidad está muy necesitada de la obra redentora de Cristo. ¿Y quién era encargada? La iglesia era llamada, nadie más. La iglesia de Jesucristo. Esa es la que vela por el buen criterio, es la que vela por la buena doctrina, por la sana doctrina. Debemos hacerlo. El Señor está pronto y demanda eso a la iglesia. Ese es mi criterio. Gracias. Ok. Efraín, ¿querías opinar algo en cuanto al PowerPoint de la iglesia de Antioquía, las 6 características? Ok, sí, es que me andaba sirviendo la botella de agua y no escuché cuál era la pregunta. Pero bueno, hoy he aprendido, sinceramente nunca he estudiado a fondo la iglesia de Antioquía. Y recapitulando un poco lo que dije ahora, me parece maravilloso este ejemplo de lo que puede lograr una iglesia que se decide a hacer bien las cosas, ¿verdad? No solo en el corto plazo, porque, ok, como vos decías ahora, se expandió tal vez a nivel de células en la ciudad y demás, pero en especial lo que logró mucho más allá de lo que ellos hubieran podido imaginar. Como, bueno, como dice la palabra, ¿verdad? Que uno es el que sembró, otro es el que cosechó. Bueno, creo que todos nosotros estamos cosechando hoy lo que ellos sembraron, aún hoy. Sí. Y también con su ejemplo, ¿verdad? Con el ejemplo que nos dejaron, que está registrado en las Sagradas Escrituras. Y pues no, de mi parte voy a seguir investigando más de la iglesia de Antioquía y procurar enseñar de ella. Gracias por esto, Ronald. Porque de ahí dentro de ninguna iglesia es perfecta, ¿verdad? Pero dentro de las iglesias actuales muchas veces se dan prácticas que no están tan fundamentadas en la palabra de Dios. Y aquí en la iglesia de Antioquía vemos un maravilloso ejemplo de cómo funcionaba bien una iglesia exitosa de la iglesia primitiva, entre comillas. Sí, exactamente. Eso es así, entre comillas. Bueno, vamos a revisar un poquito la lectura que hicimos. Unos 15, 20 minutos para abarcar la clase de hoy. Entonces, ¿cómo se llama? Me gustaría oír la lectura que les asigné y algunos comentarios sobre esa lectura específicamente. ¿Qué opinaron de esa lectura? ¿Verdad? Libremente. Bueno, así, están escuchando. Es interesante cuando tocamos este término de la iglesia local de misiones, la seriedad y la importancia de las misiones. Voy a traer agua. Sigue hablando, Sí, Ricardo. Yo lo sí, escucho. sí. Desde principios, ya cuando interviene la iglesia, los primeros misioneros que llegan a la América, digamos, América Latina, es importante porque solo había una voz, la voz cantante. Ya sabemos dónde venía, específicamente del catolicismo romano. Y
alguna introducción de esta parte, a algunos nos ha servido, por lo menos para tener un concepto un poquito más, digamos, histórico, pero en la parte diáfana, donde Dios interviene, es casualmente en la vida de cada uno. Las misiones son de suma importancia. ¿Por qué? Porque el Evangelio, si no lo programan y si no lo proclaman las personas que están capacitadas para esto, es difícil. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque para esto y para las misiones hay que tomar la seriedad y la importancia que se requiere, ¿verdad? Al principio, cuando empezamos en la labor eclesiástica, digamos, la labor de la iglesia, uno va como simple feligrés, va, escucha y lee la Biblia y se va para casa, pero cuando el Señor y usted empieza a leer la palabra de Dios y se va a dar cuenta cuál es la misión real de la iglesia, la cosa se torna seria. Entonces decía yo, bueno, si esto es tan serio y es en serio que le vamos a entrar, porque no es jugando, como dicen por ahí, va, no es cuestión de ir a entretenerse. Me duele mucho cuando veo muchos hermanos de la iglesia van y vienen, se van, vienen otros, se vuelven a ir, están un tiempo, se van. No hubo seriedad ni compromiso. La palabra lo dice bien clara. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero los pocos que estamos ahí, hay que tomarla en serio. Como dice por ahí, la pelea es peleando. Nadie va a la guerra sin su arma. Si no va armado, mejor no vaya porque lo van a matar. Es importante eso. Ahora, la seriedad que implica esto, claro que sí. Es una seriedad para la vida eterna. ¿Por qué? Porque usted está enviando gente a la vida eterna. En el momento que usted desparce el evangelio, usted tiene que saber que la persona que lo escucha va a cambiar de vida. Va a ir de las tinieblas a la luz. Y esa luz es por medio del evangelio. Entonces, cuando se va a actuar de esa manera, hay que irse preparado. Decía alguien por ahí, bueno, yo soy exorcista. No sé, se nombró exorcista de la noche a la mañana. Y se fue a una casa, supuestamente con el poco conocimiento que tenía, a sacar los demonios. Y resulta que invocando, en la casa la persona tenía varios demonios. Ese demonio, más bien, los terminó echando a ellos. Se les fue encima y les rasgó la ropa y tuvieron que salir en carrera. O sea, no estaban preparados. Eso es seriedad. Por eso es que cuando se toman todos estos cursos, y yo la vida que llevo, digamos, la experiencia me ha enseñado que la carrera del evangelio es una carrera a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Bueno, porque no se vale rendirse. Esa es la prioridad primera. Pero no se vale rendirse, pero ahí me va a dar las condiciones. Necesitamos estar pegados al Señor, a su Espíritu Santo, a la Iglesia de Cristo y al Señor Todopoderoso. Si no es con Jesucristo, no podemos hacer la labor. Que no tenga obediencia, que no tenga certeza, que no esté ligado al Señor en espíritu y en verdad, no va a poder hacer la obra de las misiones. Es importante ahora. La iglesia saludable, sí, la iglesia puede abrir las puertas, pero ¿quién va a venir? Podemos repartir comida, podemos repartir ropa, pero si no a las personas que llegan, no se les da un verdadero discipulado, por una puerta entraron y por otra salieron. Es vergonzoso a veces ver que la gente se deja decir en la calle, en las iglesias. Sí, es muy bonito y todo, pero ahí la música es muy linda, es un escándalo que no jugando. Y tú llamar a la patrulla para que se en ese chinchorro. Da vergüenza, ¿verdad? Otros oigo decirlos que, en esa iglesia los diezmos se le dan al pastor y no de todos ellos compra carro nuevo. Así hasta yo. Y yo pregunto, ¿qué pensará el Señor de eso? O sea, ¿cómo podemos cambiar eso? Bueno, ahora que está esta pandemia, están en todas estas necesidades.
está las cosas difíciles, es cuando la iglesia tiene que decir, bueno, dar, como dicen, un golpe de autoridad, decir, aquí estamos. No nos hemos rendido, no nos hemos ido, no vamos a claudicar, porque los soldados de Cristo no se rinden. Vamos para adelante. Donde quiera que me llamen, ahí estoy. Esa es la iglesia saludable. Pero para eso, como digo yo, hay que prepararse. No se puede ir a la lucha sin las armas adecuadas. Ese es mi criterio. Amén. Ok. ¿Estás dando el criterio en base a la lectura? Sí, es correcto, sí, porque dice que la iglesia es saludable en todo el sentido de la palabra. Dice que los pastores seamos saludables en desarrollo ministerial, sobre todo en cuanto al desarrollo de la misión de la iglesia, que es la misión de él, que es la misión de Dios. Okay. Bueno, pero como digo, hay que prepararse. No se puede ir así nomás. Ok. Muy bien. Doña Rosemary y Efraín, ¿qué piensan ustedes sobre la lectura que tuvimos? De la lectura de hoy. Sí. Sí, de la iglesia de Antioquía, era. O la otra lectura. La lectura que les asigné, sí. 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 De ahí habla de las misiones de la iglesia que crezca en forma conjunta, ¿verdad? Y una iglesia saludable, en todo el sentido de la palabra, dice. El Espíritu Santo impulsa el Espíritu Santo es el que impulsa la obra misionera. Y el proceso misionero. La iglesia es la gente del proceso, ¿verdad? Misionero. La iglesia construye en un medio, un canal, ¿verdad? Que Dios usa para reconciliar al ser humano con Dios, con el Señor. La Biblia, el contexto misionero, la iglesia debe tener bien claro el propósito que fue establecido. Esa organización se llama la iglesia. Es un organismo vivo. Y las mega iglesias no ponen atención en las escuelas dominicales porque son tan grandes. Muchos no se conocen, no hay pastoreo efectivo. Muchos han dejado las misiones y lo que hacen es, dicen que como que no es muy necesario a ellos, que las misiones no es muy necesario y se centran en cómo se llama ahí en un conjunto con la iglesia local, ¿verdad? Y no le dan prioridad no le dan mucha prioridad a las misiones, ¿verdad? Que dicen, porque dicen que hagamos, ellos dicen que hay que hacer otra cosa, ¿verdad? Que para ocuparse en otras cosas de las iglesias local y no se, no se ponen atención no se centran a la obra misionera, ¿verdad? Le ponen más atención a lo local nada más, a las obras de la iglesia local. También
Y ellos es como una recreación y hacen actividades recreativas. Bueno, ahora ya no. Ahora ya la gente como que está buscando más del Señor, ¿verdad? Por lo que está pasando. Esto ha sido como una llamada de atención para que la iglesia se prepare más, ¿verdad? En oración, en ayuno, todo. En oración, en ayuno, en buscar la presencia de Dios, porque más bien ha habido mucha carnalidad en las iglesias. Sí. Y el pecado se ha metido, pecado de adulterio, fornicación y otras clases de pecados, ¿verdad? Entonces ahora ya mucha gente está buscando más, ¿verdad? El pastor es el líder principal en las iglesias, ¿verdad? Para que él dirija todas las obras misioneras para las llaves de lo que se vaya a hacer, ¿verdad? Él es el principal líder para la obra misionera, para la obra local y para la obra misionera, ¿verdad? Sí, ¿qué más puedo decir? Está bien, doña Rosemary. Ajá. Está bien. Efraín, vos tenés algunos comentarios para ya ir casi cerrando la clase. Claro. Bueno, lo primero es el tema de que la gran orden que Jesús nos dejó, el gran llamado, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es que ese mandamiento básicamente lo resume todo. Y bueno, id, como menciona este texto, ¿verdad?, que nos compartió el pastor Ronald, tiene que ver primero con la comunidad de donde cada iglesia local se encuentra, porque esa iglesia fue puesta ahí por Dios con un propósito, para que sea luz en ese idioma, en esa cultura, en ese contexto, ¿verdad?, conociendo la comunidad. Sin embargo, toda iglesia, sea grande o pequeña, está llamada también a buscar ganar a su comunidad para Cristo y ganar a su nación para Cristo, pero también ganar a las naciones para Cristo, hacer algo. Y que no pase lo que le pasa a muchas iglesias, lastimosamente, ¿verdad? Que, bueno, que le agarran miedo a las misiones por alguna mala experiencia que tuvieron, como si no hubieran fracasos en la vida, o que se vuelven muy enfocadas más bien en entretener a las personas, porque ni siquiera se les puede llamar feligreses, ¿verdad? O ovejas a veces. O muy enfocadas en eventos, que no es que un evento sea malo per se, de hecho puede ser algo maravilloso, de mucha bendición, pero siempre tiene que haber un enfoque fuerte en hacer discípulos, no solo en evangelizar, en hacer discípulos, porque no solo hablar de algo, sino en formar personas para que sean verdaderos hijos de Dios que están dispuestos a poner su vida sobre la mesa, si es necesario, por Jesucristo, para la expansión del sueño de Dios de que ojalá todos lleguen al arrepentimiento, ¿verdad? Y bueno, el punto es ese, ¿verdad? Expandir el mensaje de Dios, expandir, ojalá una ola que permita que cada vez más y más personas puedan llegar al arrepentimiento de Cristo y ser discípulos. Es que no es lo mismo ser cristiano que ser un discípulo verdadero. No es lo mismo ser parte de la cristiandad que ser un discípulo de Jesucristo, un esclavo de Jesucristo, que está haciendo lo mejor posible para enfrentar lo que sea necesario
incluyendo las ideas posmodernas, ¿verdad? Que vienen muchas veces completamente en contra del cristianismo, pero no son la única, ni la primera, ni la última estrategia de Satanás contra la iglesia. Ya desde la época de Roma y desde la época de las primeras iglesias, Satanás hizo todo lo que pudo para intentar destruir la iglesia de una u otra forma, y bueno, evidentemente fracasó y seguirá fracasando, pero porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Amén. Pero tenemos que estar preparados para dar las batallas que haya que dar, para seguir ganando personas para Jesucristo, para presentar, eso no lo dice el texto, pero sí lo dice la palabra de Dios, para presentar razón con mansedumbre, ¿verdad? De la fe que hay en nosotros. Es importante hacer defensa de la fe. Y, y eso es la iglesia. La iglesia tiene que vivir con un norte muy claro, que es expandir ese sueño por el cual Jesucristo murió, ¿verdad? A través de hacer discípulos, que fue la forma que Él nos indicó, básicamente. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, hermanos, esa lectura nos da un panorama general, ¿verdad? Sobre qué es la labor o la tarea misionera, viendo la realidad de la iglesia y conociendo también los obstáculos que estamos teniendo, como es el posmodernismo. Sin embargo, podemos encauzarle en una forma positiva, viendo también el posmodernismo no todo es negativo, hay cosas positivas y que la iglesia puede hacer un puente, establecer un puente ahí para ganar a los posmodernos. Pero definitivamente, como lo decía doña Rosemary y Efraín, también lo comentaron, que no debemos tampoco dejarnos absorber y perder el norte en cuanto a hacer la misión desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y estamos ante esa tarea. La iglesia no debe de ser, hay una iglesia dormida, una iglesia que está dando vuelta. Sí, yo no digo que no use la alabanza, que use los proyectos sociales, que use ciertos eventos, pero siempre teniendo claro que se debe proclamar el evangelio y hacer discípulos, y no solo eso, sino retar a los discípulos a ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, sea de la manera que sea orando, sea ofrendando o siendo en forma personal como enviados de la iglesia. Así que esa lectura tiene sus cosas bien interesantes. Ahí les agradezco que ustedes me puedan enviar al correo el informe de acuerdo a las 7 preguntas para que le hagan ahí un análisis aún más profundo a ello. Bueno, vamos a quedar hoy por acá. Faltan 5 para las 9. Hermano, Sí. pastor, las 7 preguntas usted las manda No, las mismas, son las mismas de siempre. a las mismas preguntas de siempre. Sí, esas son las mismas preguntas del informe de lectura, de todos los informes. Y este informe es más, como son solo 10 páginas lo que tiene esa lectura, es más cortito. Está bien. Entonces se le manda por correo. Por correo, al mismo correo, sí mío. Si me hacen el favor. Bueno. Yo con el hermano Valdizón tuvo un problema ahí a última hora, no se conectó. Pero yo con Valdizón, con Gretel y Francis nos vamos a poner de acuerdo para que ellos recuperen esta clase, ya que hoy no pudieron por circunstancias diversas estar acá. Y no sé si Jeffrey también, pero entonces yo me pongo de acuerdo para que ya la otra semana ya esté todo el grupo completo. Quiero decirle que los miércoles está un grupo muy bonito también, ahí hay 3 o 4 personas, ¿verdad? Y está la hermana de Panamá, ahí está Fermina, está muy contenta, muy motivada. Gretel, está Giselle de Pérez León y está la de Turrialba, la hermana Marcela, ella está ahí, están el grupo muy contento, muy motivado. Así que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana
y Igualmente. que el Señor haga cosas grandes y maravillosas este fin de semana. Nada más a Efraín le iba a comunicar algo. Efraín.